Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, quiero darle esta noche un saludo a Tiburón 89222. Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí. Eres de Buenos Aires, un abrazo. Miguelito también, gracias por estar acompañándonos esta noche. Y bueno, hoy quiero hablarles, como lo avisamos ayer, vamos a hablar de lo que es la Biblia católica y la puntuación correcta de la Biblia. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a entrar a la lección. Bueno, entonces, por aquí vamos a... Permítanme. Esta es la Biblia católica, ¿ok? Está compuesta de 73 libros. Vamos a mirar esta primera franja, se llama Pentateuco o la Torá para los judíos. Contiene 5 libros que son el Génesis. Bueno, vamos a hacer un acercamiento para que todos puedan verlo mejor, ¿ok? Ok, entonces aquí tenemos el Antiguo Testamento. Están los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok, Génesis son los inicios, el Éxodo es el paso de Israel, que estaba esclavizada por Egipto, a la libertad y la llegada a la tierra prometida. El Levítico, ok, es el libro sacerdotal y de leyes del Antiguo Testamento, junto con el Éxodo. Números, bueno, es algo relacionado con las cantidades, los censos que se hicieron a las tribus de Israel, ok. Deuteronomio, bueno, ya es la segunda ley, ok, o la ley antigua en plenitud. Deutero significa segunda y nomio ley, ok. Bueno, ahora estos deuteronomios se refieren más que todo a los mitzvots, que son preceptos netamente judíos que no tienen relación pues ahora con el cristianismo. Los mitzvots son como 800 y pico. Bueno, ahora pasamos a los libros históricos, ¿ok? Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Ok. Hay protestantes que he escuchado que dicen que la Vulgata Latina tenía Esdras 3 y 4, eso es falso, o sea, eso son mitología protestante. La Vulgata Latina siempre ha tenido los mismos 73 libros. Han habido otras vulgatas del siglo XIV y otras ediciones que no fueron autorizadas que tienen estos libros. Incluso, bueno, las Biblias ortodoxas tienen tercera y cuarta de Macabeos, pero en el mundo del cristianismo el canon mínimo considerado es de 73. En el caso de la ortodoxia tienen unos libros de más porque son libros propios de su historia y patrimonio cultural, o sea, son hechos y relatos pues más propios de ellos, y que no quiere decir que no sean pues malos o que estén con errores, sino que son propios de esas iglesias ortodoxas, ok. Ahora, o sea, no es propio de la tradición cristiana primaria, es posterior, ¿vale? Bueno, tenemos entonces, bueno, y aclarando pues que hay dos tipos de Septuaginta: la Septuaginta larga, que fue la que utilizaron los ortodoxos, y la Septuaginta corta, que es la que tenemos los católicos, de todos los ritos católicos, 24 ritos que existen. Bueno, entonces, estos eran los históricos en este color. Ahora pasamos a los de naranja, que son los poéticos y sapienciales, ese es el nombre,
¿ok? Entonces aquí tenemos a Job. Bueno, Macabeos, los Macabeos fueron unos jueces guerreros que después dieron lugar al nacimiento de los fariseos, mucho tiempo después, que paradójicamente terminaron muchos de ellos siendo contrarios a Cristo, no todos. Bueno, ahora sí, volvamos a los poéticos y sapienciales. Entonces Job es un libro sapiencial, Salmos es poético y también sapiencial, Proverbios también. Pues Proverbios es porque tiene consejos para la vida diaria que son útiles, entonces por eso se le llama sapiencial. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, la que le quitaron los protestantes, entre otros, y Eclesiástico, ¿ok? Nosotros tenemos Eclesiastés y Eclesiástico, los protestantes solo tienen Eclesiastés. Bueno, luego pasamos a los libros de los profetas mayores. Entonces, entre los profetas mayores comenzamos con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y aquí en amarillo los profetas menores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que eran más viejos? No. ¿Que eran más importantes? No. Todos los profetas de la Biblia son igualmente importantes. Hablamos de profetas mayores por la extensión de sus escritos. O sea, los escritos de estos profetas tenían largas extensiones, ¿okay? Son grandecitos, son gorditos. Mientras que los de estos otros profetas, que se llamamos los profetas menores, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ellos escribieron más bien cortico, pero el hecho de que hayan escrito poco no quiere decir que no tenga valor su revelación, al contrario, es corta y sustanciosa, supremamente importante. De ahí pasamos al Nuevo Testamento. Bueno, este cuadro nos aclara que hay 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ya vimos los del Antiguo Testamento, vimos el orden, mire, aquí están los colores remarcados: Pentateuco, históricos, sapienciales, profetas mayores. Bueno, son poéticos y sapienciales, aquí solo dice sapienciales. Profetas mayores, profetas menores, y aquí seguimos en amarillo con los 4 evangelios. Recuerden que la Iglesia Católica tuvo que depurar más de 50 evangelios para quedarse con estos 4 como inspirados, verdaderamente inspirados por Dios. Los otros 50 quedaron como apócrifos. Muy bien. Después de esto tenemos los Hechos de los Apóstoles, que es la narración de las acciones, de los eventos que ocurrieron en torno a los apóstoles posterior a la ascensión de Cristo. Luego tenemos las cartas paulinas. Está en primer lugar por importancia, no por antigüedad, por importancia, la carta a los romanos, la sede de Roma, o sea, nosotros, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Recuerden que católico, apostólico y romano no es el nombre de una denominación, son características de la Iglesia. O sea, no tenemos nombre, tenemos un adjetivo. O sea, las cosas que nos caracterizan son que somos católicos, o sea, universales; apostólico, porque tenemos la sucesión apostólica de los 12 apóstoles aún hoy en día, ¿sí? Y romana, porque somos de la sede de Roma. Precisamente a esta sede le escribió Pablo, y por eso está de primero en la Biblia, por su importancia en aquella época. Bueno, luego pasamos a primera y segunda de Corintios. Ok, les cuento que en realidad esta es tercera de Corintios y esta es segunda de Corintios. La primera carta de Corintios se perdió en el tiempo, no existe. Pero tenemos estas dos. Dios permitió por alguna razón que la verdadera primera carta de Corintios no apareciera. Bueno, entonces tenemos en su lugar segunda y tercera de Corintios, pero numeradas como primera y segunda de Corintios, porque son las que existen. Luego viene Gálatas, ¿sí? Después pasamos a Efesios, la carta a los Efesios de Éfeso. Estos son de Galacia, estos son de Corinto, ¿ok?
Estos son de Filipo, los filipenses, los de Colosas, que son los colosenses, los tesalonicenses, la primera y segunda carta dirigida a ellos, los de Tesalónica, primera y segunda de Timoteo, a Timoteo, que era un obispo, discípulo de Pablo, igual que Tito, que también fue obispo, discípulo de Pablo, la carta a Filemón, y luego vienen las cartas universales o católicas, ¿ok? Acá le ponen otras cartas, se llaman universales o católicas, porque católico significa universal. Entonces tenemos la carta a los hebreos, ¿sí? Antes se creía que esta carta a los hebreos era de Pablo, pero pues ya no, ya se sabe que no es de Pablo. Entonces está la de los hebreos, está la carta a Santiago, está primera y segunda de Pedro, ¿sí? Primera y segunda de Juan y tercera de Juan. ¿Cuál es la diferencia entre primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio de Juan? Bueno, el Evangelio contiene la vida de Jesús, el anuncio, ¿sí? Su vida y obra, mientras que primera, segunda y tercera de Juan son cartas apostólicas del apóstol Juan dirigidas a la iglesia con carácter doctrinal, ¿ok? Entonces tenemos a Santiago, a Pedro y a Juan, que la Biblia nos narra que son las tres columnas, ¿sí? Las tres columnas que Pablo reconoce de la iglesia. Luego viene la carta de Judas, que es solo una hojita, contiene solo un capítulo. Y finalmente tenemos el Apocalipsis, cuyo autor también es Juan. O sea, después de Pablo, el que más escribió fue Juan, el apóstol Juan, no Juan el Bautista, el apóstol Juan, ¿sí? Escribió Apocalipsis, las tres cartas de Juan, perdón, y el Evangelio de Juan, o sea, 5 cartas. Y luego le sigue Pedro, 2 cartas, primera y segunda carta. Ok, entonces ya vamos a pasar a lo que es la numeración. ¿Cómo se puntúa una cita? Ok, versión católica, ¿no? Porque, bueno, hay un leve cambio en el protestante, pero no es mucho. Primero, la coma. La coma se utiliza en la cita para separar el capítulo de los versículos. Entonces, por ejemplo, Mateo 16, quiere decir Mateo capítulo 16, coma, versículo 18. O sea, lo que va después de la coma es versículo y lo que va antes de la coma es capítulo. ¿Ok? Capítulo 16, versículo 18. Para eso es la coma. El punto. Vamos a mirar qué es el punto. El punto significa y. O sea, es una disyuntiva. Lo que quiere decir, vamos a mirar esta cita, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 17 y 22. O sea, esos dos versículos. ¿A qué se refiere esto? A que en esta cita yo tengo que buscar el libro de la Segunda de Reyes, el capítulo 15. Recuerden que antes de la coma es el capítulo, ¿sí? Capítulo, coma, versículo 17 y 22. O sea, solo estos dos versículos, el 17 y el 22. Eso quiere decir que quedan excluidos el versículo 18, el 19, el 20 y el 21. Esos no entran en esta cita. Simplemente el versículo 17 y el versículo 22. ¿Ok? Para eso es el punto, para decir y. ¿Ok? Dos versículos. Punto y coma significa además. Se utiliza para unir dos citas. ¿Ok? Dos citas distintas. Entonces, está Primera de Crónicas, capítulo 4, recuerden, antes de la coma, capítulo 4, después de la coma, versículo 13. Ahora, punto y coma quiere decir además, Lucas 2:32. Y si tuvieras otra cita, por ejemplo, Mateo 12:13, entonces punto y coma, Mateo 12:13. O sea, para agregar varias citas distintas. ¿Vale? La raya o el menos o la raya al medio, como quieran llamarla, significa al o hasta. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos
Primera de Corintios, recuerden, antes de la coma, capítulo 1, después de la coma, versículos 18, raya, o sea, al 18 al 23. Esto quiere decir que acá incluimos el versículo 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Todos esos versículos simplemente se ahorran poniéndole una raya, la raya donde comienza la cita que tú quieres dar, ¿sí? Y después de la raya donde finaliza la cita que tú quieres dar. ¿En qué versículo comienza antes de la raya? Y después de la raya, ¿en qué versículo termina? ¿Ok? ¿Qué otra cosita? Ah, bueno, la SS o SS o doble S significan versículo siguiente o subsiguientes. Entonces, por ejemplo, si yo digo Juan capítulo 6, versículo 16 y subsiguiente en singular con una sola S, quiere decir que es el versículo 16 y el 17, ¿ok? O sea, se podría hacer de esta forma: Juan 16, raya 17, ¿sí? O Juan 16, Juan 6, 16, raya 17, o Juan 16, Juan 6, versículo 16 y ese, subsiguiente. Subsiguiente quiere decir que estoy citando el siguiente, o sea, el 17. ¿Qué me ahorro con la S? Pues escribir el raya y el 17, pero es lo mismo. En cambio, cuando digo subsiguientes o siguientes, quiero hablar de todos los versículos que después del 16 siguen, todos hasta terminar el capítulo, ¿ok? También lo puedo hacer con esta puntuación, yéndome a poner el número del último versículo, o simplemente así, que se vaya desde el versículo 16 hasta que se acabe el capítulo. Eso sería como la numeración, básicamente. Bueno, entonces vamos a saludar a la people, a la gente, a nuestros hermanitos que están ahorita en vivo. Quiero saludar, bueno, está Miguelito, está Alfa y Omega. Ok, que el Señor les bendiga. Espero pues que les haya gustado esta pequeña explicación. Ok, bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, viva